La revolución es el momento de menos autonomía para los afrodescendientes cubanos desde la esclavitud. Gracias por estar aquí y recuerda, suscríbete a nuestro canal. El ensayista y activista cubano de derechos humanos radicado en Estados Unidos, Enrique Patterson, lo tiene muy claro. La revolución quitó autonomía a los negros y mestizos de la isla. Así lo afirma en diálogo con un diario desde Ginebra. En la ciudad suiza, Patterson también participó en la tercera sesión del Foro Permanente Afrodescendiente en las Naciones Unidas, celebrada el 16 al 19 de abril, en representación del Comité Ciudadano por la Integración Racial, a cuyos integrantes el régimen impide viajar fuera de Cuba, excepto si es para emigrar. Al no poder salir ellos, en lugar de darles apoyo cada vez que podía, he tenido que asumir esta responsabilidad, porque lo que no puede ser es que estén sin voz, sostiene el escritor y activista. Con respecto a 6 años atrás, Patterson explica que la situación de la población negra y mestiza en Cuba se ha deteriorado. Esto a una velocidad más exponencial que la del resto de la sociedad. El escritor recuerda que durante un tiempo y gracias a las subvenciones que recibía de la extinta Unión Soviética, el Estado cubano proporcionó ciertas garantías educacionales, así como acceso a la salud, al deporte y algunas manifestaciones culturales. Cuando el Estado perdió la posibilidad de subvencionar las garantías sociales del sistema, los cubanos que menos tenían cayeron en el fondo del abismo de la pobreza. Esos cubanos, señala Patterson, son los negros y mestizos. Aunque con el régimen comunista muchos afrodescendientes tuvieron acceso a la formación universitaria, eso nunca se pudo traducir en un nivel de vida generado por ellos mismos, porque siempre dependieron del Estado. Uno de los problemas más graves fue el de la vivienda. Los negros y los afrodescendientes en general, aunque fueran profesionales, no pudieron resolver ese problema, porque el que las otorgaba era el Estado, y a la hora de otorgarlas siempre empezaba a funcionar el filtro de la discriminación y el racismo. Patterson señala que en estos momentos, cuando el régimen intenta abrir la economía de una forma bastante incongruente, los capitales que más pueden entrar en esa política son los de los cubanos americanos. El activista recuerda que históricamente la mayoría de los exiliados fueron los blancos de clase media, que con su trabajo, esfuerzo y sacrificio tuvieron tiempo de establecer una base económica en Estados Unidos y constituir una comunidad económicamente potente que apoya a sus familiares en Cuba. Los afrodescendientes no emigraron en su mayoría al principio de la revolución, porque no iban a emigrar a un lugar donde todavía había una segregación que era peor que el mismo racismo, y porque se creyeron la promesa de igualdad y libertad para todos del régimen, apunta Patterson. Sí hubo igualdad, pero no hubo libertad, y después tampoco hubo tanta igualdad, sentenció. Los afroamericanos no tienen en base social una exterior con capitales, por tanto, vuelven a ser víctimas de las políticas económicas erróneas del gobierno castrista, afirmó Patterson. El intelectual considera llamativo que desde el 59, a partir de un discurso y de la eliminación de algunas restricciones a espacios públicos, el Estado cubano dijera que había podido eliminar algo que venía desde la colonia. La segunda cara de este discurso era poner a los afrodescendientes un tapaboca, decirles: ustedes ya no tienen nada que decir aquí, lo que hay que hacer es revolucionario, y cada vez que ustedes enarbolen un reclamo cultural o socioeconómico al margen del discurso del Estado, ustedes son los malagradecidos y unos contrarrevolucionarios, apunta el representante del CIR, y sostuvo que la revolución marcó el momento que menos autonomías para los negros y mestizos desde el fin de la esclavitud en Cuba. Con la revolución es la primera vez en la historia en que los afrodescendientes cubanos tienen menos autonomía después de la esclavitud. Incluso en la República tenían cierta autonomía porque los menos podían organizarse, consensuar sus problemas, discutirlos, elevarlos y organizarse en torno a ellos. Lo que hace la revolución es que le quita a los afrodescendientes la posibilidad de tener una voz y de decirle a la sociedad y al Estado que los afecta. Esta es la más absoluta forma de discriminación de los afrodescendientes cubanos han sufrido a partir del surgimiento de la República. Sin embargo, también dentro de la oposición y del exilio existe la opinión
de que los reclamos de negros y mestizos como grupos contribuyentes a desunir a los cubanos y a desviar la atención de la lucha contra la dictadura, desde ese punto de vista los problemas en Cuba serían los mismos para toda la población. Es un argumento típico. A los negros históricamente se les ha pedido que como cubanos colaboren por el bien general y con una estructura democrática, pero se les dice que como grupos sociales con intereses y problemas muy específicos, para ser cubanos tienen que renunciar a luchar por esos intereses que se han creado en la propia sociedad cubana, señaló Patterson. Me parece una contradicción en un argumento racista. Los campesinos como campesinos tienen problemas que deben plantear, dice Patterson, y aclara que lo mismo pasa con los grupos sociales. Por ejemplo, las clases medias que llevan determinados. Por ejemplo, las clases medias tienen determinados problemas que enarbolan como las clases medias. Los afrodescendientes son un grupo social. Sean obreros o de clase media, tienen problemas sociales específicos que tienen que ver cómo son vistos, tratados y cómo la legislación y el poder estructuran los problemas que pueden tener. Generalmente no han podido participar plenamente en la definición de esos problemas y en el diseño de las soluciones. Para Patterson, pedirle a ese grupo no comportarse como negros cubanos para poder vivir en esa sociedad defendiendo sus intereses es como decirle a quienes sufrieron confiscaciones por parte del régimen que su opinión debe de ser resarcidos, que renuncien a esos derechos. El régimen cubano y la oposición lo que contienen es común para taparles la boca a los negros. Resulta anormal que tengan conciencia y enarbolen demandas como cualquier otro grupo social desde su historicidad, sostiene Patterson. Los negros en la historia de Cuba siempre han sido vistos como sujetos subordinados. Agregó que, además de subordinados, ahora se les exige que sean sirvientes. Las recomendaciones del Estado cubano que contiene el informe del CIR y que Patterson compartió incluyen el reconocimiento legal para las organizaciones que luchan por los derechos humanos sin estar subordinadas al Partido Comunista y que se tipifique una legislación particular que es el racismo y los actos que expresen discriminación racial, así como las sanciones correspondientes. Patterson no cree que el Estado cubano tenga disposición para escucharlas ni decidirlas, pero considera obligación de la sociedad civil plantearlas para la ciudadanía vea lo que el Estado no hace a pesar de que se les pide. La recogida de basura desnuda la inseguridad sanitaria que vive Cuba. Gracias por estar aquí. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y mantente con nosotros hasta el final del video. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana denunció la situación de la recogida de desechos sólidos en la isla, cuyo foco crítico está en La Habana y evidencia la dimensión de inseguridad sanitaria que atraviesa el país. Según un informe publicado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, en la provincia se acumulan diariamente algo más de 7.600 metros cúbicos, esto solamente de basura, en espacios públicos cercanos a la vivienda y centros que lo generaron, lo que equivale a algo más de 3 piscinas olímpicas de basura por día. Como promedio se recoge solo el 68%, mientras el resto permanece en las calles creando focos de infección y hasta incendios urbanos por la producción de gas metano. El OCAC realizó un estudio de campo en los 15 municipios de La Habana, esto para verificar la crisis de la recogida de desechos en la provincia. Junto con el texto, ha publicado casi 100 fotos que ilustran la situación, así como en este mapa interactivo. La basura que no es recogida genera la presencia de roedores, mosquitos y otros insectos portadores de enfermedades como el dengue y la leptospirosis, las cuales resultan muy peligrosas para la salud. Según el informe, solo 40% se recupera para el reciclaje. La incapacidad del gobierno para crear mecanismos eficientes y sostenibles, unido a una gestión ineficaz de las oportunidades de inversión extranjera y de la donación recibida, son algunas de las causas de la actual situación. La gobernadora de la provincia, Janet Hernández Pérez, justificó la incapacidad de respuesta a la recogida de basura por el actual monto de desechos de los hospitales industriales, trabajadores por cuenta propia y MIPYMES. Otro funcionario público, Reinaldo García, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular para La Habana,
había declarado con anterioridad que el problema se debía a la falta de contenedores y camiones recolectores y su alto costo en el mercado internacional. Sin embargo, en el 2022, el presupuesto para el manejo de desechos sólidos en la capital fue solamente de 6.5 millones de pesos cubanos o 0.83 del presupuesto de la provincia, según el informe que enumera todos los intentos de inversión extranjera en el sector de recogida de desechos sólidos desde el año 2016. A pesar de las donaciones de 10 millones de dólares de Japón entre el 2019 y 2020, la euforia triunfalista de funcionarios gubernamentales que en aquel entonces aseguraron que los nuevos equipos japoneses serían la solución para la recogida de basura, 4 años más tarde la situación es más precaria entonces. Ornelio de Jesús Ojeda, director provincial de los servicios comunales de La Habana, reconoció que hay más de 200 equipos paralizados, esto por diversas causas. Adicionalmente, achacó la problemática a falta de la fuerza laboral. Los bajos salarios en el ramo 3.500 pesos, equivalente a $10 en el mercado informal, hacen que los reclusos sean los encargados de estas tareas. Pese a las constantes justificaciones oficiales, intentan hacer creer que mantener un sistema efectivo de recogida y procesamiento de desechos sólidos en la capital es una misión imposible. Los gobiernos de cientos de ciudades más grandes, complejas y repletas de negocios privados y de servicios gastronómicos lo han logrado, señaló la OCAC. Para el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, el sector privado y la inversión extranjera desempeñan un papel crucial en la gestión de residuos sólidos, algo que en caso cubano no ha sido posible por el bloqueo interno que esas soluciones han presentado durante la década del régimen de gobernanza estatizado. El informe cita como referencia a la empresa estadounidense Waste Management, que evolucionó de la iniciativa de un inmigrante en el 93 con un modesto vagón con caballos para la recolección de basura hasta convertirse en la empresa de eliminación de residuos más grande del mundo, generando más de $1.000 millones en venta. Su éxito muestra cómo la libertad económica impulsa la competitividad y la prestación de servicios públicos.